Ahí están viendo ustedes en imagen, por un lado, Alejandro Apo. En instantes ya estaremos hablando con él. Por otro lado, el doctor Héctor Recalde. En ambos casos, un diálogo que vamos a mantener en vivo, en directo, para hablar sobre cada una de las instancias de esta realidad que estamos viviendo. Alejandro Apo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por el contacto con Solo Periodismo aquí en Crónica HD. Muy bien, un gran saludo para todos aquí en mi casa, porque el Café de los Patriotas aquí en Nicasio Orón y Cuchacucha es mi casa. Es tu así casa. que aquí funciona FM La Patriada, un proyecto estupendo. Y acá estoy tomando un cafecito y esperando Charlar la con nota nosotros. con ustedes. Gracias, Alejandro. Gracias. Sí, ¿el café está caro o no ahora, con la situación económica que estamos viviendo? ¿Qué lectura hace de estos días? Y acá hacen esfuerzos para no cobrar mucho, porque es un café de barrio, de pueblo, así que se hacen esfuerzos, pero está muy difícil todo. Alejandro, ¿cómo ves el ritmo que está llevando esta crisis y lo que está ocurriendo en términos de la próxima elección, ¿no? Digo, la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner, los intentos del gobierno por tratar de recobrar parte de todo lo que perdieron a lo largo de estos años en materia de credibilidad? Me sorprende mucho que el gobierno tenga todavía chances, en la opinión en general. En el periodismo noto una cuestión que ahora todos son críticos del gobierno de Macri. Noto gente que daba su vida porque votaran a Macri y dejaran de lado al peronismo o al kirchnerismo, y ahora veo que son críticos feroces del gobierno de Macri, al que recomendaban votar en el comienzo. Noto un cambio ahí muy grande en el panorama periodístico. Y en el panorama nacional veo que lo que está sufriendo la clase trabajadora y la clase media genera un recuerdo hacia los peores momentos de la Argentina. Supongo que eso va a pesar en la recuperación de las instancias para poder mejorar la vida de las personas. Las han desarreglado y las han desacomodado en estos años, echándole la culpa siempre a los anteriores, pero no aportando nada y teniendo el país en un estado o una situación verdaderamente de descontrol. Pero me sorprende que todavía mucha gente, yo no subestimo a nadie porque aquí nadie está muerto todavía y falta conversar en la elección, pero me parece sorprendente que todavía este gobierno tenga chances y alguien pueda pensar que pueda reelegir con la situación del país y sobre todo la situación de los trabajadores. ¿Sí? Alejandro, no, decías vos recién que no podés creer que Macri tenga chances. ¿Y Cristina tiene chances? Sobre todo en esta cuestión de que va a estar en el banquillo de los acusados a partir de la semana que viene. Está obviamente fuertemente cuestionada por la justicia, tiene 5 procesamientos, está involucrada en un montón de causas. ¿Cristina tiene chances de por lo menos competir por una tercera presidencia? Yo no pienso que el respaldo popular que tiene la doctora Cristina Fernández de Kirchner esté en riesgo por una cuestión de la justicia o de la persecución que sufre. Así que me parece que la gente va a recordar y va a acompañar, como ha acompañado todas las veces que apareció Cristina, el proceso de recuperar el gobierno. Bien, está Alejandro, mirá, estamos al lado tuyo, ¿sí? En la pantalla lo tenemos a Héctor Recalde, que obviamente lo conocés, ¿sí? Abogado laboralista, fue diputado nacional, un hombre importante también en el sindicalismo argentino. Permitió, Alejandro, que le queremos hacer una pregunta, agradeciéndole la amabilidad de atendernos. ¿Cómo le va, Recalde? Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Bien. noches, gracias gracias. por esta entrevista y de paso hablar después de Alejandro Apo me parece una imprudencia mía, pero bueno, lo saludo. No sé si lo habrá escuchado, Alejandro. No diga macana, por favor. Al contrario, yo soy el que digo, lo voy a escuchar ahora a Héctor. Un abrazo grande, Héctor. Bueno, Héctor, y para usted Macri, otro. para usted Macri Sí. ¿Tiene chances también? Se lo preguntó Lorena Toso por recién. ¿Macri todavía tiene chances?
Y la realidad es que uno, cuando está en una contienda electoral, no tiene que subestimar al adversario. Me parecería un error táctico. Siempre hay un núcleo, un porcentaje en la sociedad que puede apoyar a Macri, a pesar de lo que ha padecido el pueblo y la patria durante estos 3 años y medio de este gobierno. Pero lo que sí estoy muy confiado en que la figura de Cristina Fernández de Kirchner está cada día cobrando mayor envergadura. Incluso me parece que Durán Barba ignora lo que es el sentir, el sentimiento del pueblo argentino. Doctor. Cuanto más la están... sí. Sí, no, Escucho, termine la idea y después le pregunto. Digo que cuanto más la están acosando, persiguiendo a Cristina, esto, digamos que genera una reacción contraria a parte del pueblo. Es decir, el pueblo argentino es bondadoso, odia las persecuciones. Y esto me parece que Durán Barba no conoce la esencia, la naturaleza del ser argentino. Doctor, Durán Barba parece haber tomado un viaje, ¿no? Y aparentemente las riendas de la campaña van de la mano de otra gente que está asesorando al macrismo. Pero quiero preguntarle qué pasa si gana Macri. Y la verdad que sería un desastre para el país y para el pueblo. Porque la experiencia, miren, yo soy un militante. Sí. Y cuando hablo con personas que no estuvieron con nosotros, lo primero que le pregunto es cómo vivían antes del final del 2015 y cómo viven ahora. Y me parece que es una pregunta que ayuda a reflexionar sobre lo que pasó. Está bien que hay algunos que la ideología los supera, y a pesar de que no le fue bien, no pueden permitir el regreso de un gobierno nacional, popular, democrático, republicano, feminista, como fue el de Cristina Fernández de Kirchner, y como va a volver a hacerlo. Yo estoy convencido de que Cristina va a ser nuevamente candidata y que va a ganar la elección. A ver si lo preguntamos a Apo. Alejandro, ¿crees que Cristina va a ser candidata? Obviamente que nadie sabe esto, pero vos crees, estás convencido de que se va a presentar. Y también te pregunto si es una candidatura necesaria. Estoy seguro, estoy muy de acuerdo con lo que dijo Héctor Recalde. Pienso que se fortalece ante la agresión permanente que sufre y la descalificación que sufre, y pienso que la gente en ese sentido se va a saber manejar con seguridad. Yo siento que sí, lo que pasa que no sé, pero siento que ella se va a presentar, y creo que sin subestimar al gobierno, que parece muerto pero nunca está muerto, me gustaría hacer un planteo para pensar en voz alta. Lo he hecho con mis amigos, digo, vamos a suponer, déjenme pensar, vamos a suponer que Macri gana en primera vuelta por escándalo, o sea, por un margen que ni siquiera da lugar al balotaje. ¿Estamos? Sí. Muy atrás Cristina y Lavagna. Vamos a suponer eso, que pase eso. Yo le pregunto al país, a la gente, a los compañeros, a los amigos, ¿qué es lo que va a proponer Macri? Este camino, que es lo que dijo, no nos vamos a apartar del camino. Y este camino es casi un desastre. Entonces, ¿qué es lo que va a proponer? ¿Más inflación, más deuda, más agresión contra los trabajadores? No entiendo. Pero entiendo a la gente que haga el análisis que quiere, no subestimo a nadie, no me pongo por encima de nadie, pero tenemos que reflexionar. La verdad que estamos en un estado terrible ante los anuncios todavía. Hoy escuché a Duhovne que dice que va a bajar la inflación. ¿Pero cuándo va a bajar? Bueno, un poco ya bajó. Lo estamos desde Sturzenegger, desde aquella... Apo, lo que dijo es, no hay que... ¿Estás hablando en serio? No, la frase también, porque algunos periodistas incluso decían, no, bueno, ahora sí, hay que festejar. Y dijo, nadie puede festejar un 3.4, reconociendo que habían subestimado la situación económica, la crisis. Digo, tiran frases por momentos como para generar titulares, ¿no? Ahora, ¿y la inflación anual? Sí, 55 puntos vamos ya en los últimos 12 meses. Ahora, a eso me refería. No, sí, y está bueno, claro. nada, Ahora, Alejandro, le quiero preguntar a Recalde también,
que lo tenemos escuchando en esta conversación en pantalla, los tenemos a los dos. Bueno, Durán Barba, no sé si se está alejando, hasta Durán Barba está abandonando el barco en estos últimos meses. El gobierno dijo que en vez de timbreo va a ser los defensores del cambio. Tiene algo así como un batallón de 300.000 militantes de Cambiemos, que son los que fiscalizaron las últimas elecciones, y que quien quiera se puede sumar en la web. ¿Qué le tienen? ¿Le están teniendo miedo a la gente? ¿Cambian de estrategia, pero el mensaje sigue siendo el mismo? ¿Cómo lo analizan desde su perspectiva, Héctor? Y en realidad la experiencia que hicieron con el timbreo se convirtió en un rinraje. Claro. Entonces, y esto es manifiesto. Saben que les resulta muy difícil el mano a mano con Juan Pueblo o con Juana Pueblo. Claro. Les resulta difícil. Entonces tienen que utilizar los medios hegemónicos, los trolls, lo que la tecnología ha avanzado, la utilizan para mandar un mensaje que es mentiroso. Y la realidad, mire, a mí no me gusta ser drástico, intransigente, y como la parábola de Cristo, pretendo buscarle los dientes blancos al perro. Entonces estaba buscando algo que pudiera decir, en esto el gobierno anduvo bien. Yo le pediría que alguien me dé una mano. No encontré nada que el gobierno haya hecho bien por la nación o por el pueblo. Nada, con toda honestidad. Pero si me dan uno, voy a mostrar que no soy tan intransigente. Alejandro, quiero preguntarte por qué volvemos a estar otra vez jugando aparentemente las mismas cartas como sociedad argentina. Digo, como si no hubiera habido una posibilidad de renovación real en materia de opciones para la próxima presidencia. ¿Sabes que no te entendí? Tengo una interferencia y no te entendí la pregunta. Ahí lo intentamos resolver. No, digo, ¿por qué da la sensación de que estamos jugando las mismas cartas para las presidenciales próximas? Como si no hubiera habido una posibilidad de renovación. Digo, estamos entre Macri y Cristina otra vez. Y me parece que es la alternativa de las dos visiones, como decía Héctor. Me hacen hablar a la par de Héctor y cuando yo soy solo un comentarista de fútbol, pero estamos muy bien igual, pero me da un poco de vergüenza porque Héctor tiene una visión tan clara y es un hombre tan comprometido, de tanta trayectoria, le dice, que realmente me parece, pero acompaño el criterio que son dos países y en esos dos países, en esa confrontación, justamente está el macrismo por un lado y por otro lado el peronismo de toda la vida. Alejandro, bueno, no sé si va a contestar Héctor. Sí, conteste, Recalde, a ver, ¿qué quiere decir? Dígalo. No, quería adherir a lo que dijo Alejandro. Sí. Y esto me hace acordar un principio que en derecho se llama la primacía de la realidad. Y Perón le ha dicho la única verdad es la realidad. Y la realidad es que Cristina es una candidata natural. Es decir, es muy difícil encontrar en el sector opositor al gobierno una persona que reúna todas las características de liderazgo, de capacidad, de experiencia que tiene Cristina Fernández de Kirchner. La Baña no, dice usted. Es decir, no es casual. Sí, que hoy día... La Baña no, usted dice que La Baña no, Recalde. Y la Baña es un... No, La Baña es un buen economista, yo de ninguna manera no tengo por qué descalificarlo. Estoy hablando en lo positivo, no la negativa. Claro. Cada uno es dueño de su destino, pero me parece a mí, más allá de las encuestas, más allá de las encuestas que obviamente no son comparables el grado de popularidad de Cristina con otros candidatos. Pero digamos que es muy difícil empatarle a Cristina del sector opositor. Y el oficialismo tampoco, ¿no? Ahora le pregunto a los dos, ¿qué pasaría si Cristina no se presenta como candidata? Digo, ¿Macri tiene el camino abierto para ganar la reelección? ¿O ven algún otro posible competidor a Macri? Que Alejandro hable primero. El representante que nombre Cristina para que sepa, perdón, Héctor, sí, nada, para salir y escucharlo. Nada más que el candidato que presente Cristina y que se arme naturalmente para poder ganar las elecciones. Pero yo también pienso, como Héctor, que Cristina se va a presentar. Ahora, ¿le puedo preguntar a ambos esto? Porque... Sí, ¿usted cree que se va a presentar? Dicen que Cristina es la candidata natural, no hay duda de eso, ¿sí? De la popularidad de Cristina, tampoco hay duda de ello. Ahora también la realidad muestra
que en la última elección Cristina perdió con un candidato prácticamente desconocido, como Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué puede haber cambiado para que hoy Cristina sea tan favorita como ustedes dicen? Empiezo con Recalde, si le parece. Sí, lo que cambia es que ya se advirtió la mentira que entronizó a los candidatos del oficialismo. Esto fue todo, realmente, ustedes todos los que estamos alrededor de esto somos trabajadores en el fondo. Una de las promesas que gravitó mucho en la elección fue que los trabajadores no van a pagar más impuestos a las ganancias. Y bueno, después se descubrió que era mentira, pero varias mentiras. No voy a ajustar, no voy a devaluar. Bien. Yo escribí hace un tiempo las 20, parangonando las 20 verdades peronistas, las 20 mentiras macristas, y las puedo enumerar. Pero la realidad, fíjate, ¿alguien sabe cuánto está el salario mínimo vital y móvil? Se fijó Sí. el 8 de agosto del año pasado y después hubo una devaluación del 40%. Claro. Y sigue estando el salario mínimo vital y móvil en las cifras originarias antes de la devaluación. O sea, hicieron desaparecer una institución fundamental del derecho del trabajo, que es el salario mínimo vital y móvil. Alejandro, Entonces, te llevo a la cuestión judicial, que el próximo martes la va a tener a Cristina presentándose en Comodoro Pi, ahí en la sala AMIA, con este primer juicio oral y público. ¿Qué pensás que puede ocurrir en términos de su imagen sobre esa cuestión? En cuanto a la gente que la acompaña, nada, porque se sabe que es una búsqueda de dificultades, porque por un lado el gobierno siempre decía que no le importaba que le importaba que compitiera Cristina, pero resulta que cuando aparece firme, cuando aparece sólida, no le gusta nada y aparece todo lo que la presiona y lo que la manda a Comodoro Pi. Nosotros me parece que ahí no advertimos una diferencia en el contacto con la gente y en la proyección de lo que significan las próximas elecciones. Así que me gustaría saber lo que piensa Héctor, sí, mucho. Recalde, ¿qué piensa al respecto? sí, mire, voy a evocar un episodio A ver. histórico reciente. Apenas terminado el gobierno de Cristina, en diciembre del 2015, el 13 de abril del 2016 fue citada a Comodoro Pi. Y la fuimos a acompañar miles de personas, y aguantamos y bancamos la lluvia por solidaridad con Cristina. Pero fíjese, inmediatamente después de terminar el mandato comenzó la persecución contra Cristina. Y el pueblo argentino le indigna que se persiga a una persona que condujo el país durante 2 periodos y que llevó realmente a un crecimiento que ahora, y ahora ocurrió todo lo contrario. Pero Se discúlpeme, quedó con una Recalde, desocupación esta causa se inició durante el gobierno de Cristina, ¿eh? En la causa que sustanció Ercolini, la famosa ruta, el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. Se inició durante el gobierno de Cristina. Sí, Ahora pero- se lo va a juicio oral. Pero que está bien, la causa de repente tiene plena vigencia ahora, en pleno proceso, en la inmediatez del proceso electoral. Van surgiendo, está todo planificado esto, no es casual. Pero al pueblo no se lo puede engañar con estas figuritas de colores. Esta es la realidad. Lo que el pueblo, la mayoría del pueblo siente es que Cristina está siendo perseguida. No hay ninguna prueba directa, no hay absolutamente nada directo que la involucre en nada a Cristina. Incluso la parcialidad con que se quiere investigar la obra pública. Mire, yo era presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria PJ. Sí. Y cuando Cristina pidió que se investigue toda la obra pública de 2003 al 2015, nuestro bloque acompañó ese pedido y no quisieron investigar. ¿Cómo hizo tanta plata No quieren Lázaro Báez? investigar, no quieren Lázaro saber la Báez, realidad. Pero Lázaro Báez, de cajero de banco, Y pero- sí, de perro a escopeta, si ¿cómo hizo tanta plata? Se favoreció con todos los contratos de la Mire, obra pública. la Santa verdad- Cruz, ¿cómo lo hizo? ¿Es llamativo de mínima o no? La verdad que yo no... Yo me lo a usted le pregunto. puede parecer llamativo. Sí, pero yo creo que... claro. No, pero usted me está afirmando y con todo respeto se No, lo digo. está bien, yo se lo estoy preguntando. está No bien, sé ¿qué cómo hizo. hace? No sabe cómo No sé, hizo. no sé cómo hizo el dinero. No, yo no lo conozco. Claro. ¿Qué quiere? ¿Que mienta? Yo no voy a mentir. Además, le voy a decir una cosa. Sí, En cualquier gobierno puede haber hechos de corrupción. Cualquier gobierno. En este hay hechos de corrupción. Los aportantes truchos son hechos de corrupción de este gobierno. Pero yo no puedo culpar a Macri por eso. Macri goza de la presunción de inocencia. Ahora, si hubo algunos... Pero una cosa es hechos de corrupción y otra cosa es un gobierno corrupto. Yo podría decir que este gobierno es corrupto precisamente porque los recursos con que bancó
toda la campaña electoral fueron de los aportantes truchos, pero gozan de la presunción de inocencia, ¿vio? Nosotros somos republicanos también con los adversarios. Perdón, me sumo a esa pregunta, perdón Nati, iba a preguntar ella, pero me sumo a esa respuesta, Recalde. Y el tema de la inocencia de otros funcionarios, ¿qué pasa con Julio De Vido? ¿Qué pasa con López, que también fue funcionario y están detenidos ambos? Bueno, hay una diferencia. López fue encontrado infraganti delito. Lo que la presunción de inocencia decae un poco, hay un estado de sospecha, pero igual sigue gozando la presunción de inocencia. ¿Debido en qué no encontraron? ¿Cuál es la prueba? Más allá de la prensa que castiga y castiga. Todavía no hay una sola... Goza absolutamente la presunción de inocencia. No nos podemos comer pero al caníbal. No puede ser culpa de los medios de por eso comunicación digo que esté detenido Macri, Recalde. No, por supuesto, no lo detuvo. No, claro, Que hay un tiene la sector justicia. del Poder Judicial. A eso voy a responder eso. Por supuesto, ustedes transmiten las noticias e informan. Pero absolutamente. Lo que digo es que hay una parte del Poder Judicial absolutamente politizado. O nos vamos a pensar que Comodoro Pi está impoluto. No hay duda. O que no hay operaciones, no hay armados. No hay inteligencia ilegal, hay de todo. Sí, yo me acuerdo cuando echaron al jefe de los fiscales. Pero Recalde, yo me acuerdo cuando echaron al jefe de los fiscales, al procurador Rigui. Yo me acuerdo de eso. ¿Se acuerda? Claro. Lo tenía acorralado Vudú y lo echaron. Mire, Sí, fue el gobierno anterior no el que cuento. hizo eso, ¿eh? El que echó a Rigui. Así que no está yo era impoluto amigo- Comodoro Pi, es cierto. Yo era amigo de Bebe Rigui y Pero lamentablemente claro, por padeció. supuesto, un hombre del peronismo Y además, histórico. pero renunció con una dignidad absoluta porque estaba en contra de algunas decisiones que había tomado el Poder Ejecutivo. ¿Pero qué tiene que ver con encubrir No, pero lo delitos? acorralaron, no, pero lo No tiene acorralaron a absolutamente Rigui. nada que ver. Alcalde, lo acorralaron No a lo Rigui. acorralaron. No, él tenía diferencia. No, señor, yo lo hablé con él. ¿Está bien? Él tenía diferencia al gobierno y renunció con toda dignidad. Y está bien. Cuando uno está en el gobierno y tiene diferencias con el gobierno, con el que realmente tiene el apoyo popular, porque uno es un funcionario no elegido por el pueblo, lo que tiene que hacer es renunciar, que es lo que hizo el Bebe Rigui, perfecto. Justo cuando estaba... Pero la Está verdad, bien. querer decir que el gobierno de Cristina fue un gobierno corrupto es realmente, pero absolutamente inadecuado. ¿Que hay actos corruptos? Seguramente, en todo gobierno. Pero espere, Pero una alcalde, cosa, espere, insisto, espere. una cosa es el acto de corrupción y otra cosa es el gobierno corrupto, ¿eh? Diferenciemos. Porque a este gobierno sí le podría decir corrupto y no se lo digo. Espere, Recalde. Por los aportantes truchos. La justicia ha Espere. determinado que en casos puntuales el gobierno... No, de la Cristina- justicia no, la espere, justicia espere. no. La justicia ha La determinado justicia no. que en casos Poder. puntuales... No, el Caso gobierno- 11. perdón, Poder Judicial. espere. yo soy abogado. Sí. No, yo soy abogado, quiero hablar correctamente. Hablemos del Poder Judicial. El Poder La Judicial. justicia es un valor. Bien. Sí, dar a cada uno lo suyo, ¿no, doctor? ¿Está bien? Y yo soy así es, docente, así es, perdóneme señor la- Aristóteles. la sí. deformación Sí, ya lo sé, profesional. así es, señor Aristóteles. Bien, el Poder Judicial ya ha condenado por corrupción a Amado Vudú, a Jaime. Ya están condenados. Jaime lo confesó incluso. No estoy diciendo yo que el gobierno anterior fue un gobierno con actos de corrupción. Lo ha determinado la justicia, no yo. Hay una diferencia. No, perdón. El Poder Judicial lo determina cuando hay una condena firme. Bueno, entonces todo el mundo en Argentina Creo es que inocente. Vudú no- Está bien, entonces todos los que están presos Hasta en la que unidad no 9... haya- hasta- Bueno, entonces la unidad 9 de La Plata hay que abrirla, que se vayan También- toda la casa. Porque también- sentencia firme no tiene nadie en También Argentina. podemos, Y pero no tiene nadie sentencia firme también en podemos Argentina. hablar de. Sí, ¿le puedo contestar? Sí, disculpe, el delay, En general, disculpe, el principio. disculpe. No, está bien. El pasión nos lleva a los dos. No, por supuesto, La pasión. pido disculpas. Quiero decir, el principio general, republicano y democrático, tiene que ser la libertad y la excepción es la prisión. Y la prisión se tiene que dar en dos circunstancias. Esto es el manual de derecho procesal. Si hay peligro de fuga o de entorpecimiento en la producción de la prueba. Y ninguna de estas dos circunstancias se dan en el caso de Vudú o en algunos otros casos. Es decir, tiene que seguir todo el proceso con la libertad de la persona, salvo estas dos circunstancias Bien. que estoy señalando. Pero digo lo No último. hacer al revés, Entonces, que habrá- el principio sea... Bien, yo lo entiendo lo que usted está diciendo. Con ese criterio hay que abrir la unidad de Olmos, ¿sí? Que es la cárcel más importante de la provincia de Buenos Aires, hay No que sé, abrirla y hay que sacar a todos los presos. Porque No, todos no los sé. presos que están ahí, ninguno tiene sentencia firme. Solamente el 15% de los condenados bueno. tiene sentencia firme. Sí.
Hay que liberar, Pero que usted se hagan me todo. escuchó las dos excepciones. Sí, yo lo escuché. Las dos Yo lo escuché. Y bueno, pero no, si esas excepciones, si hay peligro de fuga, tienen que estar en Olmos. Sí. Si pueden destruir la prueba, tienen que estar en Olmos. Así que no. Bien, bueno, acá, no acá hay quiero un decir tribunal. cosas Bueno, que no está bien, pienso, pero ¿no? acá hay un tribunal que determinó. Ahora, ¿sabe qué? Sí, ¿Sabe que vos qué? estás Si no preso. se cumple, Sí. si no, No lo determiné yo, esto es si lo que no yo se quiero cumplen entender. estos principios, Sí. si no se cumplen estos principios, estamos todos en libertad condicional. Bien. Y tenemos que caminar por la calle con un habeas corpus bajo el brazo, ¿eh? Que es un poco lo que está pasando. Bien. Es un poco lo que está pasando con un sector del Poder Judicial, no con todo el Poder Judicial. Hay muchísimos jueces y juezas probos que cumplen su cometido con independencia, etcétera, etcétera. Pero hay un pequeño partidito judicial y uno no puede conocer eso. Bien, preguntarle a Alejandro sobre obviamente la situación judicial, no solo la expresidenta, sino también el accionar del gobierno sobre, dicen, bueno, las presiones. Por ejemplo, se vio esta semana con la decisión de la Corte de finalmente dar marcha atrás a que iban a suspender el juicio a la expresidenta de la Nación. Alejandro, ¿vos ves que hay una incidencia del Estado en la política? ¿Que ves que esto puede jugar en este año electoral? Hay una nota claramente que despeja las dudas sobre esta pregunta que me haces, aunque yo no soy especialista. Una nota que Luis Majul le hizo al presidente de la Nación, que le preguntó a Mauricio Macri si ellos tenían injerencia en la justicia. Le dijo no, este gobierno ha demostrado que tiene los jueces naturales, que son jóvenes, que ha promovido muchos y que no tienen nada que ver con el gobierno, y es lo que quieren, una justicia independiente. Y la segunda pregunta siguiente del periodista fue, ¿qué hacemos con Ramos Padilla? Y el presidente de la Nación contestó claramente, lo que vamos a hacer es que lo vamos a sacar, porque no es la primera vez que nos hace esto Ramos Padilla. O sea, en la misma segunda respuesta contestó el panorama de la justicia y la injerencia del gobierno en los jueces. Lo quieren sacar, pobre Ramos Padilla, lo abrazo y lo quiero, pero digo, el mismo presidente reconoció que se meten en la justicia, lo dijo en la segunda pregunta después de la primera que le había dicho a Majul que no tenía ninguna injerencia el gobierno en la justicia. Sí, pero es una facultad, pero es una facultad del presidente. Del presidente pedir ¿Puedo agregar sí, algo a lo sí, que bueno, dice La Alejandro? puede oficina hacer. anticorrupción también También. podría, Diga, Recalde, diga. Hay una frase, bueno, obviamente Ramos Padilla es un juez independiente, que hay que sostenerlo y defenderlo por los ataques que está sufriendo. Pero hay una frase literal, textual, del presidente Macri, que dijo, necesitamos jueces que nos representen. Pero hablaba de la Interpreten qué quiere sociedad decir esa probablemente, frase. Recalde, no estaba hablando del partido de Cambiemos, hablaba de la sociedad. Que nos Entiendo que como no, presidente de los todos los jueces no argentinos tiene que hablar en nombre de todos los argentinos. Los jueces no tienen que representar a nadie. Los jueces tienen que aplicar el derecho, tienen que aplicar la ley. No representan a nadie. Cuando alguien dice necesitamos jueces que nos representen, quiere que lo representen a él. Le Ahora, quiero preguntar algo más porque Dale, digo, perdóname. el doctor Recalde recién hablaba de cuestiones de injerencia del macrismo en la justicia, etcétera, la intencionalidad sobre la expresidenta. Digo, si el gobierno está pensando en ganar una elección, si hay grieta, es decir, si la contrincante es Cristina, ¿por qué le serviría presa? Y porque piensa que es una descalificación ante la sociedad que el Poder Judicial la detenga a Cristina. Ahora, Seguramente Recalde, por eso, no para aplaudir a Cristina, no lo hace para defenderla ni para aplaudirla, ¿no? Recalde, Sí. usted es abogado, sabe mucho esto, por eso se lo pregunto. ¿El presidente no puede denunciar a ningún juez mediante el Consejo de la Magistratura? ¿Es una intromisión eso o es una facultad que tiene el presidente de la Nación? No, denunciar a un juez ante el Consejo de la Magistratura, ya el Ministerio de Justicia ha denunciado a varios pero- jueces. espere, Ha pero perseguido a puede- jueces. No, bueno, Ha perseguido pero a jueces, perdóneme. pero son No, pero técnicos- déjeme contestar. Pero es técnico lo que yo le Bueno, pregunto. está bien. Es técnico lo que yo le pregunto. Después ¿Está- se lo mando por escrito. Bueno, no, está bien, redonde, está bien. Discúlpeme, Recalde, redonde. Siga usted, perdone. No, lo que quiero decir es que ha denunciado a jueces por el contenido de las sentencias del Poder Ejecutivo.
porque no le gustaba el contenido. Eso es insólito en una república. Y esto lo han sufrido fundamentalmente jueces del fuero laboral, que es donde se litigan los derechos de los trabajadores. Esto es objetivo. Hay varios jueces del fuero laboral denunciados por el Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Yo estuve en el Consejo de la No, pero le creo Magistratura, absolutamente en fui esto. consejero. Sí, pero le creo absolutamente en esto. Además no tengo ningún dato como para refutarlo. Mi pregunta es, si el presidente de la Nación puede, sí o no, denunciar a un juez. ¿Por qué no? Pues como bien, cualquier bueno, ciudadano. Está bien, Yo diría esa era mi pregunta. que en realidad, no me parece lo mejor. Está bien. Existiendo en los países separación de los poderes e independencia de los poderes, que desde el Poder Ejecutivo no me parece lo mejor. Porque, bueno, no está prohibido. Y todo lo que no está prohibido por la ley está permitido. Esa es la pregunta. Ahora, Recalde, no quiero pintar un panorama lamentable, ni generar caos, ni pánico, pero hoy se escuchó una frase que puede generar alerta, por lo menos. ¿La expresidenta está en peligro? Digo, teniendo en cuenta que los últimos sondeos la dan con una imagen negativa cada vez más chica, más fuerte, incluso algunas encuestas se animan a decir que ganaría en primera vuelta. ¿Existe algún peligro extra físico de la senadora? Graboy dijo eso. Sí, por eso. Graboy lo dijo. No. La verdad que yo espero que no. Espero que no, pero bueno, no podría afirmar algo que ignoro, ¿no? No sé si existe, espero que no. Espero que haya un respeto realmente a las personas, al ser humano. Claro. Apo, respecto a la pregunta que Lourdes le decía recién al doctor Recalde, digo, ¿no es un delirio decir estas cosas? Lo pregunto por lo de las declaraciones de Grabois. ¿A quién le preguntaron? Alejandro. ¿A mí? Las declaraciones de Grabois. Sí, acerca ¿dijiste? del peligro físico de la expresidenta. Contesto exactamente lo mismo que Héctor Recalde. Ojalá que no, que esté todo tranquilo. Ojalá que no. Ahora, Héctor, le pregunto... Sí, porque hay algunas manifestaciones Sí. de odio que complican mucho, que preocupan mucho, de un lado específicamente y de otro también será algún desborde, pero la descalificación, el otro día escuchaba a un periodista que decía que nadie le podía decir nada a Cristina en el momento del gobierno de Cristina. Y me pareció una cosa muy alarmante y patética, porque lo que yo he escuchado de los insultos que se han hecho a la señora, las discriminaciones, las agresiones, la palabra en el café o en la disputa política, en el Congreso, las cosas que yo he escuchado, la tapa de una revista que la puso en una situación íntima y personal y decir que no se decía nada de Cristina porque no se podía, es verdaderamente una cosa de locos. Recalde, quería consultarlo si considera que hay lugar para Massa en el espacio de Cristina. Por supuesto. Es decir, lo que en el peronismo, en todo el sector nuestro, están los brazos abiertos porque realmente para ganar las elecciones al gobierno hay que buscar una unidad muy amplia, democrática, republicana, feminista, abriendo los brazos a todos aquellos, y por supuesto a Massa también, ¿por qué no? Si Massa es peronista. Y hay que dejar los egos de un lado, hay que dejar de lado los pequeños matices, las pequeñas diferencias, e incluso suelo decir que si nos tenemos que comer algunos sapitos, comámonos algunos sapitos. No cocodrilos, pero algunos sapitos comámoslo. Bien, Recalde, Apo, un segundo nada más, porque tenemos un representante de La Baña también aquí en el piso, que es Marcelo Peretta, es secretario del Sindicato de Farmacéuticos. ¿Cómo le va, Peretta? Exacto. ¿Qué tal? Gracias por estar. ¿Cómo están? Gracias Sí, por la sí. invitación. Bueno, ¿cómo ve la tercera vía? ¿La ve probable o no? Y muy probable, ¿por qué? Porque indudablemente nadie puede dudar del liderazgo de Cristina, el conocimiento público que tiene frente a la población, está fuera de discusión. Ahora, cuando uno ve en el gobierno que tiene tanto interés en que ella sea la candidata, inclusive hago un paréntesis en esto, para mí esto de que
la Corte Suprema de Justicia pidió el expediente, que se lo imputan a ella en realidad, o alguien en defensa de ella, para mí fue una operación del gobierno, porque ella siempre se ajustó a derecho y no tuvo problemas de asumir las consecuencias de funcionaria o de ciudadano que todos tenemos. Bien. Entonces, haciendo punto esto, uno analiza que si hay tanto interés en el gobierno que Cristina sea la candidata, Sí. porque ven que en el interior no la van a votar, salvo provincia de Buenos A Aires. ver. Por eso, Lavagna es el candidato que podría ganarle a Macri, porque lo que tenemos que estar de acuerdo en la oposición, que el objetivo principal tiene que ser que Macri no reelija 4 años más por el daño que nos está A ver, haciendo. Marcelo, Sí, ya déjame sé. preguntarle eso mismo a Recalde, ¿no? ¿Lavagna es un posible candidato? ¿Lavagna está dentro del armado de la unidad como Massa o no? Digamos que si quiere participar en las PASO, que haga el movimiento peronista, que participe. Por supuesto, mi candidata o mi precandidata es Cristina Fernández de Kirchner. Esto no va en desmedro de ninguna otra persona que quiera ser candidato, ni Massa, ni Lavagna, ni el militante desconocido. Sí. Recalde, hoy estamos peor que cuándo. Y se lo quiero preguntar a Apo también. ¿Estamos peor que 2001, que 2002? ¿Estamos peor que cuándo? Estamos peor que el 2015, seguro. Peor Todos que el los 2015. datos, mire, tenía el papelito con todos los A datos ver. estadísticos del INDEC. Sí. No hay una Pero- buena. pero no mentía hay el una INDEC en buena. ese momento, No hay no. una noticia buena. Pero no mentía el INDEC en ese momento. Cristina dejó. Sí, a ver. Cristina, le voy a dar un solo dato. Sí, a Cristina ver. dejó el gobierno con un 5,9% de desocupación. Son los datos del tercer trimestre del año 2015. Sí. Hoy la desocupación, la oficial es 9,1 o algo así. Y la extraoficial está entre el 11 y el 14%. No se enoje, Recalde, pero no estaba dibujado ese número. Acá vino la gente No. de Chequeado, ya lo hablamos esto, creo. Vino la gente de Chequeado y dijo que ese dato no era veraz, no era confiable. La gente de Chequeado, Sí. yo tengo una diferencia con la gente de A ver. Chequeado. Para mí el tercer trimestre no está dibujado en un 5,9%. Desempleo no está dibujado, para nada. Pero ¿sabe por qué? Porque yo tengo mucho contacto con los trabajadores. Y Sí. palpo la realidad. No había la desocupación que hay hoy. No, eso es cierto. De ninguna eso manera. Eso es cierto. Eso es cierto. Sí, a ver. Y no había, ¿sabe qué? Sí. No había el miedo, no había el miedo a perder el empleo. Y el miedo a perder el empleo hace que el trabajador se paralice y no defienda sus derechos. Eso es verdad. Por eso aumentó el trabajo no registrado. Estas son informaciones del INDEC de hoy, ¿eh? Ahora, ¿qué Aumentó pasa el con la trabajo pobreza, no registrado, Recalde? aumentó la pobreza, aumentó el hambre y bajó el consumo de leche. Mire qué dato. No hay duda de eso. Ahora. ¿Sabe lo que significa? ¿Sabe lo que significa? Entonces, esto justifica Sí. que querramos que vuelva Cristina, porque bajó el consumo de leche, y que baje el consumo de leche como bajó, significa gravitar enormemente sobre la Sí. desigualdad. Ahora, Recalde- Porque los pibes y pibas subalimentados, ¿sí? Hagamos de cuenta que... Estoy acostumbrado. sí. Mire, estoy casado, así que estoy acostumbrado a que me interrumpan. No, le van a decir Bueno, que es machista. no, ese comentario, Recalde. Somos 3 mujeres, además, Recalde, acá en Está el muy piso, bien, ¿eh? está muy bien. No, Recalde, imaginemos... Pregúntenle a mi mujer. Imaginemos grande, que, Héctor. que llega Hay que tener- a un hay que- tercer Hay que gobierno. tener la imaginación de Julio Verne. Imaginemos que Imaginemos llega... que- Imaginemos que el 10 de diciembre asume Cristina o el candidato de ese frente opositor que se está Sí, conformando. Cristina. Bueno, hagamos de cuenta que es Cristina. Cristina. ¿Qué va a pasar con el INDEC? Porque había estadísticas como, por ejemplo, la pobreza, que no teníamos datos claros. Nadie puede discutir que hay más pobres hoy. Eso está claro porque se palpa, se respira, se No, ve. pero había ¿sabe muchas qué? dudas y cuestionamientos con el INDEC. Mire, yo leo las estadísticas, pero no soy experto en estadísticas. Claro. Cuanto más creíble sea el organismo oficial que da los datos, mejor, obviamente. Ah, bueno. Pero pero podemos, no tengo ningún drama, porque sabe que son muy importantes las estadísticas sí. para tener una información de Claro. la realidad. Exacto. Bueno, pero hasta ahora no hubo una sola denuncia penal, porque si el INDEC mentía, hay incumplimiento de los deberes de funcionario público. ¿Dónde están las denuncias? Para que se investigue. Porque la verdad, sí, el único que puede decir que se mentía es el Poder Judicial con una investigación. Alejandro... No, pará, yo también sí. puedo decir que alguno Bueno, mentía. pero No, tenés que perdoname, hacer la perdoname, denuncia y el pero Poder ¿por qué? Judicial... Yo no tengo, y sí. yo no tengo por qué hacer una denuncia.
¿Por qué yo tengo que hacer una denuncia? Y Yo para no que soy- se investigue. No, un diputado tiene que hacer una denuncia. Yo no, No, tengo cualquiera puede hacer una denuncia. Sí, yo la hago acá, la denuncia. No, en el No. Poder Judicial tenés que hacer una No, denuncia. Si no, no, queda mi amor. una denuncia No, mi mediática amor, no, y queda mi como amor, una no, mi frase amor, que por se favor. repite y se No instala. es así, no, sí, no es así. Recalde, sí, es así, Recalde, Esteban. a ver, usted que es abogado, Sí. Recalde, usted que es abogado, A ver. como periodista. Pongan un poco de orden ahí. ¿Tenemos la obligación de hacer denuncias judiciales o basta con que yo diga en el medio yo a usted no le creo? Usted como diputado está obligado a hacer la denuncia por un delito. Yo como periodista, ¿estoy obligado sí o no? No, obligado a nadie. Bueno, y entonces... Primero que no soy diputado, cumplí el mandato y pero fue terminé. diputado, pero fue diputado. Pero lo que sí quiero decir, Sí. uno tiene obligación de denunciar si presenció un delito. Bien, Claro. como diputado. Si tienen una sospecha, Como no tiene diputado. obligación. Pero yo claramente Como puedo decir ciudadano. que para mí el INDEC mentía. No, no. Para mí el INDEC de Cristina mentía. Está mal, es un delito decir Está eso. bien, pero Bien, eso. Punto. no, pero de ninguna manera, es una opinión. Bien, y no estoy obligado a ¿Y ir a cómo la haber- justicia. no puede haber No estoy obligado a ir a la justicia. a Usted denunciarlo. tiene. No, de ninguna manera, porque está opinando. Pero por supuesto. No es que tiene conocimiento de que se adulteraron las cifras del INDEC, opina eso. Si usted tuviera conocimiento de la comisión de un delito, sí estaría obligado a denunciar. Pero si no, no. Bien, espere, que Pero todos no quieren fue hablar. que oficial. Nati hace rato que Perdón, quiere hacer una Héctor, pregunta. No es que oficial. Bueno, A perdón. ver, No pasa nada. Igualmente era para vos también. 2015-2017 el kirchnerismo perdió las elecciones y ganó el macrismo. Digo, algunos errores se cometieron. ¿Cuáles para vos es lo que se equivocó por lo menos el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que no la llevó a un triunfo electoral? ¿A mí me preguntan? Sí. Encárgate. Lo de lo- Alejandro, perdóname. Sí, la verdad que... Porque quería decir algo del INDEC, porque creo que... Dale. Dígalo, Decilo. dígalo. No sé, ahora me confundí. Decilo, Alejandro, está bien. Decilo del INDEC que querías decir. Iba a decir que el INDEC que manejaba Moreno, está aceptado que dijo siempre la verdad desde la ley y desde lo oficial. Estaba aceptado que nunca mintió y que siempre dijo bien los datos. Eso quedó oficialmente dicho. Eso es lo que yo sé, por lo que leí y por lo que Por me lo que dijo la informaron. justicia. O sea que no sé por Está qué bien. hablaban. Entonces, y además, con las ese cifras del criterio, INDEC, Alejandro- vamos a ver dónde llegan cuando lleguemos a octubre. Bien. Entonces, con ese criterio, Vudú está bien preso también, porque la justicia también determinó que Vudú tiene que ir preso. Lo que usted dice es lo que dijo la justicia con el INDEC. No hay ningún tipo de duda, lo hablamos con Moreno acá, yo se lo dije. Y es cierto lo que usted dice. La justicia determinó lo que usted bien está diciendo. Entonces, también es cierto que Vudú está bien preso, porque la justicia, el Poder Judicial, determinó que tiene que estar preso. Es la misma lógica. La misma lógica. No hay sentencia firme. No. Tampoco hay, No tampoco hay, es así. tampoco hay Tampoco sentencia en el firme INDEC. en el INDEC, ¿Cómo? tampoco hay No, no sentencia es lo firme, mismo, por favor. no es ¿Por lo qué no es lo mismo. mismo? No ¿Por es qué lo no es lo mismo. mismo? ¿Por qué no es lo mismo? No. Porque no sigue ningún proceso contra el INDEC, por eso no es lo mismo. Diga, Y el diga, proceso diga. contra Vudú sigue, no hay condena firme. No hay ningún proceso de investigación sobre los datos que dio el INDEC. No hay ninguna causa. No hay ninguna causa. Entonces, si no hay proceso, no hay causa, no hay condena. Y sí, en el caso de Vudú hay un proceso y esperemos a ver qué resuelve el Poder Judicial Hay cuando condena. termine Hay condena. y haya un Hay acceso. condena de primera instancia confirmada por No la hay Cámara. condena firme. Bueno, no hay, definitiva no hay sí. condena firme. Definitiva sí. Para eso no hay la condena definitiva es la condena firme. No hay condena definitiva. No, Recalde, usted sabe Mientras que haya no. una instancia no hay condena definitiva. Ah, sí, Esto definitiva es derecho procesal 1. Bueno, no, La no, verdad me que gustaría que tuvieron la Alejandro no vamos a le- discutir eso. No, Sentencia nos ponemos definitiva. muy técnicos. Un tribunal de primera instancia da sentencia definitiva. Cuando no es Está más bien. recurrible, es firme. Nos ponemos no, un poco no técnicos hay- igualmente. Me gustaría la sentencia- que pudiera responderle Alejandro a la pregunta que le hacía Nati, que tenía que ver Claro, con los errores. la derrota del 2015. Por favor. Los errores del 2015. En el 2015 la gente votó en contra, le dio el triunfo a Mauricio Macri
Y por supuesto que yo creo que se ha escuchado una profunda autocrítica de muchas cosas que no se hicieron bien, pero que de cualquier manera terminan mostrando una diferencia esencial con los dos gobiernos, si hacemos el vistazo comparativo. Me gustaría preguntárselos a ustedes, ¿qué les parece la vida de la gente cada día, para no entrar en temas económicos específicos o temas judiciales o de abogados que ustedes saben más, en el diario vivir, si la gente estaba mejor antes o ahora? Me gustaría que me contesten ustedes, que están haciendo la entrevista. Podría contestarlo usted, Alejandro, Claro. si usted está mejor o peor también, ¿no? No, en lo personal, hablar en lo personal no tiene nada que ver. Acá hay que hablar de cómo está la gente en general. Y quiero que ustedes me digan si la gente está mejor ahora que antes, que en el gobierno anterior. Alejandro, las variables económicas son todas Son malas, peores, son sí, todas no hay malas. duda. Eso es una realidad, uno no puede Sí. negar la realidad. Digo, lo que le preguntaba a Natalia tenía que ver con errores cometidos para haber llegado a una derrota en 2015. Digo, está bien, la pregunta iba por ahí, pero claramente las variables económicas son todas malas, son todas negativas. No más preguntas, señor juez. Cerró el Y la juicio el gente doctor se Recalde. entusiasmó con una... ¿Cómo? Cerró el juicio el doctor Recalde, digo, diciendo no hay más ¿Cómo? preguntas, su ¿Qué dijo señoría. Héctor? No más preguntas, su señoría, dijo el doctor Recalde recién. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿de qué se Adhiero le... porque Espere, además espere, a ver, espere. Es un programa, estoy encantado de estar con ustedes. Pero Lo liberamos entonces, ¿no? sí, se tiene que Pero ir. esperá, Gracias, déjame- Alejandro. Pela, déjame aprovecharlo antes que se vaya Apo. Una pequeña reflexión sobre lo de Zárate, lo sucedido con Zárate ayer. Apo, antes que se vaya. Sí, un poco de fútbol, ¿no? Si no les molesta. No, a mí me Por encanta. favor. Maestro por como favor. Héctor. Lo estábamos y- guardando para ahora, justo. com- No, yo no me refiero más. Primero estoy muy conforme con el partido que hicieron Boca y Vélez, porque el primero fue un espanto, el 0-0. Y la verdad que fue otro partido que terminó en la definición por penales con una actuación descomunal del arquero de Boca, que me parece un arquerazo hecho y derecho. Las declaraciones de Zárate, yo creo que hay que amigarse más con el silencio. Ahí tienen una mala relación con el silencio y hay que mejorarla, hay que estar más tranquilo. En esos momentos de calenturas no hay que hablar y no hacía falta. Se trata de un muy buen jugador, un muy buen futbolista que ha sido muy agredido en algunos casos y reaccionó de una manera que no contribuye para parar esto y llevarlo al terreno futbolero. Así que prefiero son personas que tienen una mala relación con el silencio. Alejandro, muchísimas gracias por este largo rato de conversación con nosotros aquí. Un abrazo grande. Gracias, Alejandro, gracias. Una enorme movilidad, Un abrazo y aquí me quedo en el Café de los Patriotas que hago el programa de nuevo. Bien, buen programa, Sí. buen Bueno, muy Muchas bien. gracias y un abrazo, Héctor. Sí. Un abrazo. No se vaya, Alejandro, un Recalde. abrazo fuerte, No se vaya, Y el Recalde. sí. No se vaya, no se vaya. Le quería decir a Alejandro que el silencio también es música. Ah, bueno, pero Bien, no se escuchó. poeta. Ahora le pregunto a Peretta que lo corte. Ahora le pregunto, pero no era voice. Un poeta, pero está Bancá Juan un minuto, Grabois. Está Juan. ¿Cómo te va, Juan? Buenas tardes. Hace un ratito estábamos hablando sobre declaraciones tuyas relacionadas con la posibilidad de que hubiera algún tipo de peligro para la expresidenta. ¿Qué es esto? ¿No es un poco temerario lo que dijiste? Hola, ¿cómo te va? Lo que pasa es que las cosas hay que ponerlas en su contexto. A Cuando ver. vos sacás las cosas de contexto, bueno, es una forma de ridiculizarlas, ¿no? Yo estoy escuchando con una música al retorno. ¿Ustedes están ahí con música? No, No, pero no. ahí te lo resolvemos. Pero si querés ponemos. Ya, Hay pero una, podríamos hay una poner. cortinita, hay una cortinita leve, Pero- sí, sí. Es viernes, ¿viste? Podríamos poner, pero no. Ahí está, ahí ¿Nos salió. escuchás bien? Ahí salió. Mira, ahí está, Ahí ahí te va. escucho bien. Mira, el tema es así. Mi planteo, y me alegro que a veces, con el afán de sacar de contexto y ridiculizar
a un dirigente, a un militante, a un ciudadano normal, algunas cosas tomen cierta repercusión. Yo estoy planteando que esta gente que nos gobierna no tiene límites, que lo que pasó en las últimas 48 horas tiene una gravedad de la que no se está tomando debida nota. Es el titular del Poder Ejecutivo, el presidente Macri, no el Grupo Clarín o un chanta como Garabano o Laura Alonso, que es un personaje ridículo, sino el titular del Poder Ejecutivo demolió el Estado de Derecho y la división de poderes, exigiéndole de manera mafiosa a la Corte Suprema de la Nación, que son los titulares del Poder Judicial, la cabeza del Poder Judicial, el segundo de los poderes del Estado, en una intromisión absolutamente antidemocrática, que inicie un juicio a su principal rival política en el medio de la discusión del cierre de listas, es decir, con el único objetivo de destruirla electoralmente, de destruirla políticamente. Es decir, se ha cruzado una línea roja. En el momento que el presidente dice lo que hizo la Corte Suprema está mal, es injusto y está políticamente orientado, y despliega toda una artillería para cambiar esa decisión de la Corte Suprema, lo logra. Y después de haberlo logrado, se jacta de haberlo logrado. Dice, ¿vieron cómo logré revertir una decisión de la Corte Suprema? Bueno, ahí estamos frente a un quebranto del Estado de Derecho y se está iniciando una etapa autoritaria, una etapa a lo Bolsonaro del gobierno de Macri, con persecución directa y teledirigida a Cristina. Entonces, en el marco de la pregunta, bueno, ¿qué límites tiene esta gente? ¿Hasta dónde piensan llegar? ¿La pueden meter presa? Desde luego. Pueden hacer cualquier cosa. Hasta incluso, yo creo que el poder no dudaría en utilizar medios violentos para evitar que sus privilegios absolutamente ilegítimos, que explican el hambre del pueblo, que explican las situaciones de miseria que estamos viviendo, no en las villas, sino en Bulón, en mi barrio, donde están ahora ustedes, o acá a una cuadra, que es donde vivo yo, al lado del barrio ferroviario. La gente no tiene para comer, Juan, no se puede comprar pan, no se puede comprar carne por este modelo económico que privilegia a pocos. Juan, vos decís yo creo que esta gente está dispuesta a todo. ¿Y dispuesta a todo es también a matar a Cristina? Desde luego es en sentido figurado. Bien, está bien. Ojalá sea en sentido figurado, porque la verdad es que después de lo que pasó, por eso digo, parece que mi frase es temeraria. A mí me gustaría que ese calificativo temerario se aplique también, no cuando un ciudadano sin cargo público, porque yo no tengo ningún cargo público, yo vivo en un barrio, cuando un ciudadano dice una frase que por ahí suena un poco fuerte, sino cuando el presidente de la Nación decide destruir la democracia y el Estado de Derecho en la Argentina, destruyendo la división de poderes. Ellos que venían a salvar la República hicieron algo de una gravedad que no estamos tomando registro y tiene como único objetivo no discutir la corrupción, no hacer justicia, sino destruir a su rival política. Eso no es democrático, eso es cruzar una línea roja, eso es ejercer un abuso muy claro de poder y frente a eso tiene que haber una respuesta del pueblo que quiere vivir en democracia, que quiere vivir en paz y queremos que haya elecciones libres, no elecciones condicionadas por extorsiones judiciales. Grabois, está Héctor Recalde en otro de nuestros móviles y estaba escuchando toda su respuesta y su argumentación. Me gustaría preguntarle por esta situación que usted está planteando. Recalde, ¿cuál es su opinión? Te firmo al pie de lo que dijo Juan Grabois. Firmo al pie. Ahora, ¿cree que Macri la quiere perjudicar electoralmente a Cristina con esta embestida a la justicia, al Poder Judicial? Esta es la pregunta más fácil que me han hecho, ¿eh? Qué bueno. Son muy buenos periodistas porque realmente son punzantes, estuvieron. Bueno, gracias. Pero esta es una pregunta fácil, por supuesto. Que es como despedida, me parece la mejor pregunta. No, pero no se vaya, Recalde, no se vaya. No se vaya, Recalde. Una cosa, estaban hablando de la... A ver, ¿quiere contestar algo más? Estoy por hacer un habeas corpus para tener con este programa. No, Recalde, le quería preguntar, Grabois dice, bueno, la puede meter presa y no tendría límite, a lo Bolsonaro tiró, pero yo le pregunto, son más de 160 testigos, lo más rápido que se podría resolver este juicio que comienza el próximo martes, ¿qué fecha sería?
No, es imposible prever la finalización de este juicio. Un año Pero se mínimo, calcula. mínimo un año. Lo que sí. No, mínimo. No sé qué cantidad de testigos puede haber. No conozco. Sería imprudente de mi parte decir. Son más de nunca se puede decir 160. cuánto tiempo. Mire, sí, por eso, imagínese. Va a durar Yo te contesto, mucho. si querés. Y esto también es tener pendiente la picota sobre la cabeza de Cristina durante todo el proceso electoral. Que es intencional, no tengo ninguna duda. Y Juan, sí, querías contestar algo, A ver. Grabois. Yo te lo contesto si querés. A ver. Mira, Cristina tiene que presentarse únicamente en la primera audiencia. Sí. Sí. Sí, Es decir, el marco. Probablemente son en dos junio fotos también para la acá las testimonial. que están buscando. Ni siquiera está en septiembre. Lo que están buscando son, exactamente, muy bien, una foto ahora que es el cierre de listas, para ver si logran extorsionarla a punto tal de que ella tenga que bajar la candidatura. Cosa que ya les digo, no va a pasar. Como decía ella, que no se hagan los rulos, porque si hay algo que Cristina tiene es coraje. No va a pasar. Otra foto antes de las PASO, en julio. Y otra foto, porque las PASO ¿cuándo son? En agosto. En agosto. Sí. Y otra foto en septiembre antes de las generales de octubre. Es una cosa de manual. ¿Se entiende? Mayo antes del cierre de listas, que es en junio. Julio antes de las primarias, que son en agosto. Septiembre antes de las generales, que son en octubre. Eso es lo que buscan. Ni siquiera buscan condenas, porque no va a haber, porque los juicios son malísimos, son truchísimos. ¿Vos crees que si termina, esto llega a que, alguna instancia que no internacional, termina en se cae. condena esto? Pero no hay ninguna posibilidad. Y ellos lo saben, que no hay ninguna posibilidad. Lo que quieren es hacer una maniobra de guerra judicial, que es lo mismo que han hecho en otros países de América Latina y que es de manual. Ahora, lo que a mí me sorprende es que yo puedo estar un poco, si se quiere, susceptible, ¿no? Pero a vos te pregunto, ¿no te sorprende que el titular del Poder Ejecutivo envista de tal forma contra la Corte Suprema por una cuestión técnica que si sacan las fotocopias ahora o las sacan dentro de 3 semanas? Un instante que vamos con información, por favor los pido que nos aguarden. Último momento. Doble crimen en el Congreso. Llega el Cebolla. ¿Es el que disparó, sí o no? Germán Mónaco, dale. Sí, Juan José Navarro Cádiz. En minutos nada más separan la llegada del avión que veíamos antes a Ezeiza. Fíjate esa imagen de mitad de pantalla. Ese es el momento, hace más o menos media hora, 45 minutos, en que subían a Juan José Navarro Cádiz al avión. Antes lo habíamos visto acá en Buenos Aires, de día. Esto ya es de noche, porque esta foto fue tomada hace aproximadamente 40 minutos, 45 minutos en Uruguay. Está en vuelo, es muy corto el vuelo que separa Paysandú de Buenos Aires, de 40 Ezeiza. 40 minutos, Sí, como concordo. mucho, 50 Concordo. minutos. Está llegando en breve. En minutos nada más está pisando suelo argentino y va a ir directamente, previo paso por el Departamento Central de Policía, donde le van a hacer tocar el pianito, como se dice en la jerga policial, le van a sacar las huellas, le van a tomar todos los datos filiatorios y de ahí directamente a tribunales. Dudo, aunque el doctor, el abogado defensor dijo que iba a ir al despacho del juez, dudo que hoy vayan a tomar la declaración porque no tuvo acceso a la causa del abogado defensor, pero tal vez quiera entrevistarse, por lo menos hacerle alguna pregunta a el Cebolla Navarro Cádiz. Que disparó al Después, tacho de residuos. ya 13 a esta disparos. altura es una tomada de pelo para todos, sobre todo para la familia de Yadón y de Olivares, De Olivares, que digan claramente. que estos tipos le tiraron a un tacho de basura. Ahora, 13 pero disparos Pampa, con yo una te quiero calibre 40. preguntar nuevamente algo que hablábamos hoy con el abogado defensor del Cebolla. Digo, la cuestión de insistir constantemente con el tema de su estado de adicción, del hecho de haber estado drogados en ese momento, ¿lo van a utilizar como la posibilidad de que
les permita menor tiempo de condena si los condenan efectivamente, porque además hay un doble homicidio de por medio, ¿o no? Posiblemente es tranquilamente una estrategia a utilizar. Hace años, ahora no porque obviamente las leyes cambiaron, Sí. El conducir alcoholizado era un problema porque Sí. el seguro no te cubría, en caso de un choque, pero si lesionabas a alguien y peor aún, si le provocabas una muerte culposa, siempre hablando, Sí. el hecho de estar alcoholizado actuaba como un atenuante. Mirá, tengo un dato, es si me verdad. permitís, Lore. Pampa, Sí. escúchame, la pistola es una Thunder 40, ¿no? Una Versa Una Thunder Versa, 40. Una Versa Thunder punto 40. La pistola homicida disparó 13 veces. Sí, Eso está porque confirmado. dispara en ráfaga. Dispara en ráfaga, fenómeno. Bien. El abogado cree que puede haber disparado al tacho de basura. O sea, Sí. 2 choborras en pedo que agarraron una pistola y en una plaza a metro del Congreso empezaron a tirar un tacho de basura. Esto es Exactamente. una hipótesis. ¿Estamos? Sí. Sí, para ello tiene que disparar una sola vez y sale toda la ráfaga de disparos. Bueno, Algo así, hablé con un perito balístico hace un ratito nada más y me explicaba que una pistola semiautomática como esta, como la que acabas de describir vos, como la Versa Thunder calibre 40, se activa en forma semiautomática, no automática, es decir, vez a vez. No, de una sola vez salen los 13 balazos. Es decir, con este solo dato Claro, se cae la la posibilidad de que el hipótesis. tipo haya hecho puntería al Claro. tacho de basura mientras Una pasaba. sola vez. Claro, Para que mientras salgan los pasaba el 13 diputado balazos. y el otro. No, pero bueno. Aparte, el hecho de que desde ese auto Sí. lo llaman a Olivares, que es la persona que se da vuelta y mira hacia el interior del auto, es evidente que estaban esperándolos. No es que una persona viene caminando y se encuentra en la línea de tiro, porque si no, tiene el tiempo suficiente como para frenar o retroceder tal vez. Una locura. Héctor Recalde, le agradecemos que nos esté esperando, que nos esté aguardando. ¿Escuchó el relato de lo que contábamos recién? ¿Qué opinión le merece este hecho, este episodio ocurrido allí en la Plaza del Congreso, ¿no? Con tanta liviandad que 2 personas puedan estar armadas, disparar y en este caso matar a 2, además de uno de ellos un diputado de la Nación? Bueno, me parece terrible y me parece una falta de previsión en la seguridad, porque es una zona conflictiva, la zona de Congreso, sea por las manifestaciones, sea por preservar el trabajo parlamentario, ¿no es cierto? En una república eso me parece primordial. Es absolutamente lamentable. Cualquier hecho de violencia es lamentable. Cuando ocurre en un lugar donde tendría que haber mayor seguridad que en otros, seguramente, es doblemente. Así que les agradezco toda la entrevista, larga, agradecemos a y los usted. felicito porque no son periodistas complacientes, eso Sí. es hacer buen periodismo. Muchas Recalde, gracias. gracias por el contrapunto Gracias. y el respeto. No, sí, sí. Gracias por el contrapunto. Muy amable. Personalmente. No, pero el respeto es absoluto. ¿eh? Le mandamos un Pero abrazo. cualquier Muchísimas gracias. problema laboral que tengan, Lo llamamos. Lo cualquier llamamos. problema- Sí, sí. Ojalá no tengamos que llamarlo. Vamos a un doctor. grabo y ya venimos con Marcelito.